noches, profesor, compañero doctor. Mi grupo conformado por Rachel Bustamante, Iseli González, Ricardo Díaz, Arianis Alzamora y mi persona, Kevin Evans, se complace de presentarles una charla sobre la historia de las computadoras. Primera máquina de calcular mecánica, un precursor de un ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. A lo largo del tiempo, las computadoras en sus inicios pasaron por múltiples evoluciones, la cual en ese entonces y en la actualidad se le denomina como generación de ordenadores, por lo menos ordenadores de primera generación, vendría siendo los tubos de vacío, que fue de 1940 hasta 1956, segunda generación, que fueron los transistores, que fue desde 1956 hasta 1963, tercera generación, circuitos integrados, en 1964 hasta 1971. Después vino lo que fue la cuarta generación o microprocesadores, que es lo que se conoce hasta de 1971 hasta el presente, y quinta generación, que son la inteligencia artificial. ¿Quién fue el creador de la primera computadora en su forma digital? El primer creador de la computadora fue Charles Babbage. Fue un matemático y científico de la computación británico. Diseñó y desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular las tablas y funciones numéricas por el método de diferencias. ¿Qué es una computadora? Ok, es una máquina digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida y que puede ser entendible para el usuario. ¿Cuál es la principal función de una computadora? Ok, las computadoras son dispositivos digitales, cuya principal función o funciones es la de procesar grandes cantidades de datos e información en forma rápida y precisa, y que realiza este procedimiento gracias al hardware y software. Una PC es capaz de realizar gran cantidad de tareas muy complejas, y es allí donde hace uso de un conjunto de instrucciones llamadas programas o software. Software es igual a sistema operativo también. Ok, que son las órdenes de que la computadora debe procesar mediante el hardware, produciendo una salida de datos en un sistema de formato entendible por sus usuarios. Es decir, que de un lenguaje digital pasará a un lenguaje que podrá ser entendido por los usuarios. ¿Cuál es el uso que se le puede dar a una computadora? Las principales tareas que podemos realizar en una computadora son la elaboración de trabajos o tareas tales como la redacción de documentos, la creación de presentaciones y hojas de cálculo. Manejo de imágenes, esto quiere decir que podemos editar una imagen cambiando de color, tonalidades, aplicar efectos, entre otros. Principales de una computadora. Software y sus clases existentes. Se conoce como software al sistema formal del sistema informativo, que comprende el conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que llamamos hardware. Entre algunos software de computadora existen que podemos mencionar. Está el Windows, el Mac OS, el Linux OS y entre otros.
El hardware de la computadora, en términos simples, son los componentes físicos que un sistema de computadora necesita para que funcione. Tipos de hardware de una computadora. Dispositivo de entrada. Un dispositivo de entrada es cualquier periférico del equipamiento de la computadora utilizado para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de la información. Ejemplos: teclado, ratón, escáner, micrófono, entre otros. Dispositivo de salida. Un dispositivo de salida es cualquier pieza de equipo de hardware de computadora que convierte información en una forma legible por humanos. Puede ser texto, gráficos táctiles, audio y video. Ejemplo: monitores, impresoras, parlantes, proyectores, copiadoras de CD o DVD y módems. ¿Cuáles son las partes básicas de un hardware de una computadora? Un monitor, teclado, CPU, memoria RAM, disco duro, parlantes, entre otros. ¿Qué es un monitor y cuál es su función? Es un periférico que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica. ¿Qué es un CPU y cuál es su función? Un CPU es la unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones de un hardware, haciendo uso de las distintas funciones aritmética y matemática. ¿Cuál es su función? Es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas, muchas veces con la ayuda conjunta del resto de componentes y periféricos. ¿Qué es un teclado y cuáles son sus funciones? Un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de puntadas o márgenes para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. ¿Qué es el mouse y sus funciones? El mouse es un dispositivo de entrada que nos permite cortar, mover, pegar o eliminar iconos en nuestra pantalla. Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo gráfico en nuestra computadora. Generalmente está hecho de plástico y se utiliza con una de nuestras manos. Detecta movimientos relativos en 2 dimensiones por la superficie plana en el cual él se encuentra apoyado, habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha. El ratón se puede conectar de 2 maneras. Una de ellas es mediante el cableado y la otra es de manera inalámbrica por medio de un adaptador USB que se conecta a nuestra computadora y este recibe la señal del ratón, aunque también puede ser por medio de conectividad mediante Bluetooth o infrarrojo. Para concluir, podemos decir que las computadoras desde sus orígenes han tenido una muy fuerte demanda para la obtención de sus beneficios y ser vista por nosotros los seres humanos como un método de herramienta que nos hace la vida más fácil. Si bien es cierto, las computadoras hoy en día han sido muy importantes para afrontar los métodos de enseñanza en casa debido a la pandemia mundial. Nos facilita hacer tareas e investigaciones, ya sean de manera informativa o de manera académica. Algunas de las desventajas, y sí, es bueno también recalcar que todo sistema tiene su desventaja.
podemos conocer millones de beneficios que nos brindan las computadoras, pero también hay una que otra desventaja que es muy buena mencionar. Una de las desventajas principales que podemos ver de las computadoras es que nuestros niños ya casi no hacen deporte. Las redes sociales consumen muchísimo tiempo que podríamos nosotros ocupar en otras cosas. Y claro, también por medio de las computadoras que han sido con más frecuencia, se han dado con más frecuencia robos millonarios y secuestros utilizando este tipo de sistemas. Pero bien es cierto, las computadoras son esenciales en nuestros días también. Pueden ser un arma de doble filo y es muy bueno recalcarlo. Nos puede brindar por un lado muchísimos beneficios y por otro lado también nos puede brindar muchísimas tragedias. Y bueno, nada, profesor, muchísimas gracias por el tiempo impartido hacia nuestras personas. Gracias en nombre del grupo de nosotros por el tiempo que usted nos ha dedicado a toda la clase. Ha sido, créame, una materia de enseñanza. Muchas veces nosotros vemos la informática como que la informática, pero no, realmente es bastante chévere y estamos agradecidos por la paciencia que usted nos ha tenido y por el tiempo impartido. Así que bueno, nada, profesor, muchísimas gracias nuevamente y espero que nuestro trabajo saque 100.